Cuando tenía 18 años, vivía en un pueblo pequeño donde no pasaba gran cosa. Acababa de sacar mi licencia de conducir, y mi mamá me prestaba su coche cuando quería. La libertad era emocionante, aunque no hubiera mucho que hacer con ella. Como dije, mi pueblo era muy chico, e incluso con coche, no había muchas opciones. Mis amigos y yo usualmente terminábamos manejando a un pueblo más grande, a unos 45 minutos de distancia. Seguía siendo bastante tranquilo, pero al menos tenía algunos lugares más a donde ir. Había algunos lugares de comida rápida, una sala de juegos decente y un cine que todavía estaba abierto. Entre nuestro pueblo y el más grande, solo había campos y carretera abierta. Pasabas por algunas granjas y algunos edificios en ruinas, pero eso era todo. En las afueras del pueblo más grande, también había algunos edificios abandonados, incluyendo un viejo centro comercial y un cine que había estado cerrado por años. El lugar se veía espeluznante durante el día, y aún más de noche, pero eso no nos impedía pasar de vez en cuando, solo por la atmósfera extraña. Una noche, mi amigo Alejandro y yo estábamos dando vueltas en coche, sin saber qué hacer. Ya habíamos recorrido el pueblo un par de veces, así que terminamos dirigiéndonos hacia el centro comercial abandonado. Esperábamos tener un plan mientras caminábamos por ahí. Cuando llegamos, estacionamos el coche en un pequeño estacionamiento cercano y salimos. El centro comercial estaba rodeado por una alta cerca de alambre, con letreros de «Prohibido el paso» cada pocos metros. Podíamos ver los escaparates vacíos y los letreros descoloridos a través de los huecos de la cerca, pero no había una forma fácil de entrar, y ninguno de los dos tenía ganas de saltar la cerca. Por lo tanto, decidimos seguir caminando. A medida que avanzábamos, empezó a oscurecer. La mayoría de los negocios de los alrededores estaban cerrados, así que la zona parecía desierta. Finalmente, terminamos cerca del cine abandonado, y me di cuenta de que Alejandro se estaba poniendo un poco inquieto. No le gustaban los lugares desiertos, especialmente de noche, pero yo tenía más curiosidad que él. Caminamos por la parte trasera del edificio. Estaba oscuro allí, y ambos teníamos nuestros teléfonos encendidos para alumbrar. Estaba extremadamente deteriorado en esa parte del estacionamiento. El pavimento estaba agrietado y la maleza crecía entre los escombros. En algún momento, Alejandro vio un hueco en la cerca. Era estrecho, pero lo suficientemente grande como para que pudiéramos pasar si queríamos. Me miró, y me di cuenta de que no estaba entusiasmado con la idea, pero no dijo que no. Logré convencerlo de que fuéramos, así que nos deslizamos por el hueco y nos dirigimos hacia un costado del edificio, que estaba lleno de ventanas rotas, y había basura esparcida por todas partes. Se sentía extraño estar tan cerca del viejo lugar. Casi podías imaginarte cómo debía haber lucido hace años, cuando todavía estaba abierto. Eso fue antes de mi época, pero podía imaginármelo. Entonces notamos una puerta abierta. Tenía suficiente curiosidad como para entrar, pero Alejandro dudó. Dijo que probablemente nos meteríamos en problemas si nos atrapaban invadiendo propiedad privada, pero le dije que solo echaríamos un vistazo rápido, y luego entré. Después de un momento, me siguió. Mantuvimos las linternas de nuestros teléfonos encendidas, y yo abrí el camino. El interior estaba oscuro y olía a moho, pero podíamos ver bastante bien. Las paredes estaban cubiertas de carteles de películas que se habían desvanecido con el tiempo, y la alfombra parecía haber sido arrancada en algunos lugares. El lugar estaba completamente silencioso, excepto por el crujido de los vidrios rotos bajo nuestros zapatos. Todo el tiempo, Alejandro me decía que debíamos irnos. No le gustaba lo silencioso que estaba, y no quería tentar a la suerte invadiendo más. Le dije que solo quería ver una de las viejas salas de cine, y después de un poco de convencimiento, accedió. La verdad es que me estaba molestando su quejido, pero tampoco quería estar allí solo, así que tuve que ser amable con él. Caminamos por un pasillo que debía conducir a las salas de cine. Entonces oímos pasos, y definitivamente no eran los nuestros. Me quedé paralizado, y Alejandro me miró con los ojos muy abiertos. Antes de que tuviéramos tiempo de pensar qué hacer, doblamos una esquina y vimos a dos tipos más adelante. Parecían mayores que nosotros, tal vez de 20 y tantos años,
y tenían un aspecto rudo. Uno de los tipos nos vio y gritó: «Oigan, vengan acá». Eso fue suficiente para Alejandro. Se dio la vuelta y salió corriendo por donde habíamos venido. No lo pensé dos veces y corrí tras él. Logramos salir por la puerta y luego nos escurrimos de nuevo por la cerca. No nos detuvimos hasta que estuvimos en la calle, y para entonces, respirábamos con dificultad. Empezamos a regresar a mi coche, y entonces miré hacia atrás, al cine. A través de una de las ventanas, vi a uno de los hombres de pie en el segundo piso. Nuestras miradas se encontraron, y él negó con la cabeza lentamente, luego sacó una pistola de la cintura. Apuntó a su propia cabeza e hizo como que disparaba. Su cabeza se echó hacia atrás, luego se desplomó hacia adelante. Cuando se volvió a levantar, me miró de nuevo y empezó a reírse. Corrí el resto del camino hasta el coche y luego Alejandro y yo entramos. Salimos de allí sanos y salvos. Hasta el día de hoy, todavía no sé qué quiso decir con ese gesto, si era una amenaza o simplemente estaba jugando con nosotros. No estoy seguro, pero fue suficiente para que juráramos no volver nunca más. El año pasado, unos amigos y yo decidimos ir al cine un sábado por la noche. Teníamos 15 años, y era algo que hacíamos casi todos los fines de semana. Esa noche, estábamos Jaime, Camilo, Alex y yo. Jaime había traído a su hermano menor, Mateo, que solo tenía 10 años. Mateo era un buen chico, y como no se juntaba con nosotros a menudo, a nadie le importó que estuviera con nosotros. Los 5 conseguimos que nos llevaran y entramos al cine. Después de comprar las entradas, Jaime compró palomitas y refrescos para todos. Luego encontramos nuestros asientos y esperamos a que empezara la película. Como a los 10 minutos, me fijé en un tipo sentado unas filas más adelante que no paraba de mirar por encima del hombro. Al principio pensé que estaba mirando otra cosa o que quizás esperaba a alguien, pero seguía haciéndolo. Tendría 20 y tantos años y estaba solo, lo cual no era tan raro. Lo raro era la frecuencia con la que miraba hacia atrás en nuestra dirección. No podía decir si nos miraba a nosotros específicamente o simplemente miraba a su alrededor. Tenía el pelo corto y barba. Llevaba una chamarra oscura que no se había molestado en quitarse, a pesar de que el cine estaba caluroso. Me incliné hacia Jaime y le susurré: «Ese tipo no deja de mirar hacia atrás», pero no pareció importarle. Después de unas cuantas miradas más, intenté ignorarlo y me concentré en la película. No quería armar un escándalo por un tipo que simplemente miraba a su alrededor, pero me dejó un poco inquieto. A lo largo de la película, el tipo seguía mirando hacia atrás cada 10 o 15 minutos. A veces giraba la cabeza casi por completo, lo que me pareció inusual. Estuve tentado de hacer contacto visual para ver si paraba, pero me pareció una exageración. Además, la película era buena y quería disfrutarla. Me di cuenta de que Mateo también lo miraba, pero no parecía muy molesto, así que lo dejé pasar. Por fin, terminó y empezaron a salir los créditos. Nos quedamos sentados para verlos, como siempre hacíamos, aunque la mayoría de la gente ya se había ido. Cuando terminaron, nos levantamos para salir. Mientras recogíamos nuestras cosas, vi que el tipo también se levantaba. Era una de las pocas personas que aún quedaban. Caminó por el pasillo y luego se detuvo cerca de la salida, esperando. Mientras pasábamos, empezó a seguirnos. En ese momento, estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera verlo caminando justo detrás de Camilo. No le quité ojo mientras nos movíamos por el vestíbulo. Mantenía la distancia, pero parecía mantenerse a unos pasos de nosotros. No quería hacer un drama si no había nada malo, así que me quedé cerca de Mateo y Jaime, intentando parecer casual mientras lo observaba de reojo. Salimos y pensé que se iría ahora que estábamos todos al aire libre, pero se quedó por la puerta. Llamamos a mis padres para que nos recogieran y esperamos en la entrada principal. Ya estaba oscureciendo y las farolas acababan de encenderse. Estábamos hablando y bromeando cuando Mateo dijo de repente que necesitaba ir al baño.
Jaime se ofreció a acompañarlo adentro y los dos entraron mientras el resto esperábamos afuera. Después de unos 5 minutos, levanté la vista y vi a Mateo saliendo de las puertas del cine, pero algo iba mal. No estaba con Jaime. En cambio, caminaba junto a ese tipo que nos había estado observando en el cine. Se me hizo un nudo en el estómago y sentí una intensa necesidad de ir a buscarlo. Apenas lo pensé. Simplemente caminé directamente hacia ellos y agarré la mano de Mateo, atrayéndolo hacia mí. Pude ver que los ojos del tipo se abrían de par en par cuando hice contacto con Mateo. En el momento en que lo agarré, el tipo salió corriendo por la acera sin mirar atrás. Miré a mi alrededor y vi a Jaime saliendo del baño, con cara de confusión. Le conté lo que acababa de pasar, y no perdió tiempo en sacar su teléfono para llamar a sus padres. Nos aseguramos de que Mateo estuviera bien y nos quedamos juntos hasta que llegaron mis padres. Todos volvimos a casa conmocionados, sabiendo lo rápido que las cosas podrían haber sido diferentes si no hubiera visto a Mateo salir con ese tipo. Fue una noche que no olvidé. Después de eso, siempre estuve atento en el cine, observando a la gente que nos rodeaba con un poco más de atención. Era el 8 de octubre de 2012, tenía 29 años. Acababa de empezar a trabajar en un cine muy antiguo en la costa de Oregón. Siempre había querido trabajar en uno, a pesar de esa sensación húmeda e inquietante que tenía. Simplemente lo ignoraba, pensando que era un lugar genial y nostálgico. Trabajar en un cine significaba trabajar hasta tarde, y me hacía reír cuando otros empleados pedían el turno de apertura. Recientemente, me habían dado la responsabilidad de armar las películas. En aquel entonces, las películas venían en formato de 35 milímetros, a menudo en 4 rollos diferentes. No era tarea fácil unirlos. Teníamos un piso de arriba que llamábamos la cabina, donde teníamos 6 proyectores, nada digital en este cine. Normalmente empezaba reuniendo todas las etiquetas, la cortadora de película y cualquier otro pequeño detalle necesario. Si no armabas la película correctamente, probablemente verías el comienzo de una película en la mitad o te perderías el final. Mi responsabilidad era hacer una revisión completa de calidad después de armar la película, y me pagaban por ver la película completa si yo era quien la había armado. Para cuando terminé de armar la película, era alrededor de la medianoche. Mi jefa confiaba en mí lo suficiente como para dejarme completamente solo en el cine después de que ella se fuera. Pasé unos 45 minutos más moviendo los rollos a un plato para verlos. Tengan en cuenta que estos rollos podían pesar hasta 136 kilos, y yo no soy un tipo tan grande. Después de armar este armatoste, sentí un pequeño escalofrío. Créanme, por la noche, con las luces apagadas, este lugar podía ser aterrador, con el viejo edificio haciendo ruidos. Decidí revisar todas las puertas de salida y entradas, ya que había escuchado historias sobre empleados anteriores que se encontraban con indigentes entrando por la noche, todo estaba bien cerrado. La película que estaba previsualizando esa noche era Siniestro con Ethan Hawke. Todo lo que sabía de la película era que era de terror. Enhebré la película, lo cual era extremadamente técnico, y bajé corriendo para no perderme los trailers. Después de unos 10 minutos, empecé a sentir mucho frío. Este era un cine bastante antiguo con un sistema de climatización muy deficiente. Recuerdo claramente haber subido la calefacción, sabiendo que era la única sala donde la unidad de climatización realmente funcionaba. Subí a revisarlo rápidamente, y mostraba que la calefacción estaba encendida. En lugar de jugar con ella, simplemente saqué las pilas y la apagué. Después de media hora de película, me di cuenta de que todavía había aire frío, no solo soplando sobre mí, sino a mi alrededor. Lo ignoré y seguí viendo. Aquí es donde me encontré con los 3 espíritus de este edificio. Si han visto la película Siniestro, reconocerán esta parte. Estaba en la horrible escena donde toda la familia está atada en el césped, y una cortadora de césped pasa por encima de cada una de sus cabezas. La sala de repente tuvo este vapor de terror. Se sentía como si estuviera debajo de los asientos, moviéndose.
No me asusto fácilmente, y tengo muchas otras historias no solo sobre este cine, sino sobre muchos otros lugares a lo largo de la costa. Simplemente lo ignoré, pensando que la película me estaba asustando. Después de unos 20 minutos, en mi visión periférica a mi derecha, noté que alguien estaba allí. Giré la cabeza hacia esa zona, y tan claro como el día, una mujer de unos 30 años me estaba mirando. Llevaba un vestido blanco, con algún estampado, que le llegaba hasta los tobillos. No podía ver su rostro ni sus manos, ya que el cine todavía estaba bastante oscuro. Me estaba sonriendo. Después de unos 3 segundos, giró a su derecha y desapareció por las puertas de entrada. Salté aterrorizado de mi asiento, la película seguía reproduciéndose con música intensa y gritos. Empecé a correr por el pasillo. Me gustaba sentarme en el centro cuando estaba solo viendo una película. Hacía aún más frío, y el aire sobre mi cabeza se sentía como si no pudiera sentirlo. Corrí por el pasillo, y mis piernas empezaron a sentirse temblorosas. Fuera de la sala había una salida a la izquierda. Me lancé hacia la barra de guía, sintiendo la brisa nocturna absorber el sudor de mi frente. La parte trasera del cine estaba abierta, con un bosque detrás. Caminé unos 60 metros y me senté en la acera. Las palabras no podían describir el torbellino de miedo, confusión y terror puro que me consumía. La parte más aterradora fue darme cuenta de que tenía que volver adentro. Como todos los demás en el cine decían, tenía que acostar a los bebés, lo que significaba un viaje desalentador a través del cine oscuro para llegar a la cabina de arriba. Durante mis 2 primeras semanas en el cine, ex empleados me habían advertido crípticamente sobre encontrarme con los 3 demonios que rondaban el lugar. Hablaban de un demonio acechando en la cabina de arriba, otro demonio invisible que dejaba huellas misteriosas en la arena, y un tercer espectro vagando por los pasillos fuera de la sala, ocasionalmente aventurándose dentro. A pesar de mi experiencia con encuentros fantasmales, la historia aún me hacía estremecer. Reuniendo todo mi coraje, me obligué a levantarme y volver al cine. Cada paso se sentía torpe y vacilante, como un condenado caminando hacia su destino. Al empujar cautelosamente la puerta y volver a entrar en los pasillos débilmente iluminados, el aire se sentía pesado con una quietud espeluznante, pero la sensación inicial de paranoia comenzó a disminuir. Al llegar a la sala de proyección, apagué rápidamente todos los proyectores menos uno. Al acercarme al 6º proyector, sabiendo que se decía que uno de los demonios se quedaba en esa zona, encendí la luz vacilante. Para mi alivio, no había nadie allí, pero al mirar el cristal del puerto donde se proyectaba la película en la pantalla, un reflejo escalofriante me llamó la atención. La cara que me devolvió la mirada era la encarnación del mal, con ojos hundidos y gastados, y un fino bigote. El puro terror que sentí en ese momento me impulsó a huir a través de la cabina oscura, corriendo escaleras abajo y a través del vestíbulo. Al llegar a la entrada y cerrar el edificio, una sensación de alivio me invadió, pero mientras me alejaba, no podía quitarme la sensación de inquietud. Mirando hacia atrás al cine, noté una ventana en la sala 6 donde había dejado la luz encendida. Para mi horror, la ventana ahora estaba abierta, añadiendo un toque final de terror a mi ya angustiosa experiencia. A pesar de este aterrador encuentro, seguí trabajando en el cine durante muchos años más, encontrándome con numerosas otras experiencias escalofriantes. Quizás algún día, comparta más de estas inquietantes historias con ustedes. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.